Vamos a regresar con Aiza García vía telefónica hasta Ciudad de México. Aiza García estuvo también como parte del equipo de Telesur Noticias cubriendo esta historia después del derrocamiento del líder libio Muammar Gaddafi, la situación desde la población, y eso es lo que queremos también dejar de presente, porque después de estas invasiones de la OTAN, de Occidente, apoyadas también por algunos países del Golfo, por algunas monarquías del Golfo, el resultado ha sido realmente desastroso. Aiza. Así es, Tatiana, muy claro lo que están ustedes comentando. Esta invasión de la OTAN dejó en los primeros 17 días, para no ir tan lejos, 2.000 muertos. Y bueno, la guerra civil durante los primeros 6 meses que siguió las operaciones de la OTAN dejó 30.000 muertos en 2011. Estas fueron cifras confirmadas. Y bueno, las muertes han seguido en Libia porque sigue la fragmentación del país. Esto es algo que empezó en 2011 con esta invasión de la OTAN y es algo que no ha terminado, es algo que continúa, que se continúa viviendo, la situación de deterioro de la población, de las condiciones de vida de la gente y la situación de fragmentación del país. Y bueno, yo creo que hay que pensar un poquito más de lo que cuando se dio esta invasión, de lo que dijo, por ejemplo, Barack Obama. Yo creo que hay que volver a esos días. El premio Nobel de la Paz Barack Obama, que ya deja el gobierno el 20 de enero, él aseguraba que con esta invasión de la OTAN, con el derrocamiento del líder libio Muammar Gaddafi, pues empezaba una nueva era, así lo dijo, para el país norteafricano. Y bueno, muchos pensamos en aquel momento que era una nueva era para todos los que se querían apoderar del petróleo libio, de esos 1.6 millones de barriles de petróleo diario que producía esa primera economía del continente africano. Y la pregunta es, 5 años más tarde del asesinato del líder de la revolución libia, de Muammar Gaddafi, esa nueva era prometida por Occidente y por Barack Obama, ¿dónde está? Porque en realidad no se ha cumplido. Como bien decía Rolando, lo que se ha visto en este país, por un lado, es la xenofobia y el racismo contra todos los migrantes de la África subsahariana. Por otro lado, se ha visto el desplazamiento de 2 millones de personas que tú comentabas, Tatiana, y el deterioro de las condiciones de vida de la población. Y bueno, no podemos hacernos ciegos y sordos ante la división que sigue existiendo entre las fracciones que se disputan el poder político en Trípoli, en la capital, y en el este del país. Los intentos de diálogos han fracasado. Ni el gobierno de transición, que salió muy rimbombante después del asesinato de Gaddafi, ni los seguidores de la Revolución Verde aceptan los términos de un acuerdo que se ha negociado de manera unilateral por la ONU. Y esto, todo indica que esto va a seguir así, porque no se ponen de acuerdo de ninguna manera, como no se pusieron nunca de acuerdo después que fue el asesinato de Gaddafi, después que empezaron a llegar los llamados rebeldes, porque así se hacían llamar, del este del país hacia la capital del país. Y como contábamos antes, eran estas personas que se adueñaban y se apoderaban de 2 o 3 calles, y eran los dueños de esas calles, y eran los que nos interrogaban a nosotros que por qué estábamos ahí, qué trabajo estábamos haciendo y para qué medio de televisión. Y nosotros le contábamos que nosotros tuvimos, desde antes de la invasión, nosotros hemos estado en varias ocasiones en Trípoli con varios equipos, y no solo en Trípoli, en varias partes del país, narrando lo que estaba sucediendo en el país y también contando lo que muchos medios internacionales querían ocultar, que era la verdad sobre lo que había hecho la revolución libia, ahí en la revolución, digamos, el gobierno de Gaddafi, que empezó en el año 69, ahí con los libios. Y tú decías algo muy interesante hace un ratito de cómo ese gobierno de Muammar Gaddafi había logrado que las mujeres avanzaran, que las mujeres se educaran. A mí me sorprendió muchísimo ver a esas mujeres profesionales, educadas, muy bien, con su burka, protegiendo su cabeza y todo eso, pero eran mujeres con las que podías hablar, mujeres que trabajaban en organismos de Naciones Unidas ahí en Libia, mujeres profesionistas, maestras, todos, y con una libertad tremenda de expresión, y ellas lamentaban mucho que su país estaba viviendo esos momentos de fragmentación tan grande, y también lamentaban que ellos no pudieran hacer nada
ante lo que estaba pasando con esos migrantes africanos que eran los que estaban construyendo las grandes edificaciones en ese país. Una situación bastante deteriorada, bastante triste ver esa Libia así. Digamos, la Libia que habíamos visto con Gaddafi, después la Libia después de Gaddafi, Tatiana, Rolando.